¿Hablas español, inglés, francés o hindi? Entonces, esta historia es sobre ti. Porque una parte de quién eres, tu idioma, tu genética, incluso algunos rasgos físicos, viene de un pueblo del que nadie te habló. No tuvieron imperios, no dejaron escritura, no construyeron ciudades monumentales, y aún así, cambiaron medio mundo. La ciencia acaba de descubrir que este pueblo no solo se expandió, en muchas regiones, reemplazó poblaciones enteras y dejó una huella que todavía vive en millones de personas. Y lo más inquietante es esto: aunque vivieron en las estepas de Europa y Asia, su historia está mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Durante miles de años, su nombre quedó casi borrado. Pero hoy, gracias a huesos antiguos y ADN, ese silencio empezó a romperse. Y cuando entiendas lo que este pueblo hizo, ya no volverás a ver la historia igual. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? Investigadores modernos han seguido un rastro escondido en huesos antiguos, palabras que ya no se hablan y migraciones que nadie registró. Ese rastro apunta a un pueblo casi invisible en los libros, pero inmenso en impacto. Un grupo nómada de las estepas, sin imperios ni ciudades, logró expandirse por territorios que parecían inalcanzables y dejó una huella tan profunda que aún se siente en nuestro ADN y en cientos de lenguas actuales. ¿Quiénes eran? ¿De dónde surgieron? ¿Y cómo lograron transformar medio mundo sin que casi nadie recuerde su nombre? Es un misterio que la ciencia acaba de empezar a descifrar. La historia que estás por escuchar tiene más alcance del que imaginas. Este pueblo se llamó Yamnaya, y su origen está mucho más cerca de ti de lo que parece. Durante miles de años, Europa y buena parte de Asia fueron un rompecabezas de pueblos, migraciones y lenguas que se mezclaban sin dejar rastro escrito. Y sin embargo, bajo toda esa complejidad, existe una historia silenciosa, casi borrada, pero inmensa, la de un pueblo que prácticamente nadie menciona en la escuela, pero cuyo impacto aún vive en nuestros genes, nuestras palabras y hasta en la forma en que se organizaron muchas sociedades del viejo continente. Ese pueblo es el de los Yamnaya. Para entender su magnitud, hay que retroceder más allá de las primeras ciudades, más allá de los primeros reinos y templos, hasta las vastas estepas entre lo que hoy es Ucrania, el suroeste ruso y el occidente de Kazajistán. Allí, hacia finales del cuarto milenio antes de nuestra era, surgió una cultura nómada que cambiaría para siempre la historia sin necesidad de construir palacios, templos o imperios visibles. Los Yamnaya eran pastores que vivían en un entorno abierto, infinito, donde el horizonte parecía no terminar nunca. Ese paisaje definió su identidad. Desarrollaron una movilidad extraordinaria, impulsada por una combinación que casi ningún otro pueblo tenía: carros con ruedas, ganadería extensiva y un dominio temprano del caballo. Esa mezcla fue su motor de expansión, y con el tiempo, su huella genética se dispersó de una forma que dejó atónitos a los científicos modernos. Estudios de ADN antiguo, analizados a partir de los característicos montículos funerarios conocidos como kurganes, revelaron algo sorprendente. Los Yamnaya no solo se expandieron territorialmente, sino que reemplazaron una enorme parte del material genético de las poblaciones que habitaban Europa Central y del Norte. En algunas regiones, ese reemplazo fue tan drástico que casi toda la población local fue sustituida en pocas generaciones. Pero su origen tampoco fue simple. Investigaciones recientes muestran que los Yamnaya surgieron del mestizaje entre cazadores de las estepas orientales y grupos procedentes de la zona del Cáucaso y el Bajo Volga. Una mezcla que ocurrió entre finales del quinto y principios del cuarto milenio antes de nuestra era. De esa combinación
nació una población única, con una identidad genética y cultural poderosa, que luego se expandió a velocidades sorprendentes. Su impacto no se detuvo en la biología. Una parte crucial del mundo actual habla lenguas indoeuropeas, desde el español, el inglés y el ruso, hasta el persa y el hindi. Todas ellas tienen raíces comunes en un idioma ancestral reconstruido por lingüistas, el protoindoeuropeo. Y aunque este idioma nunca fue escrito, sus huellas sobreviven en patrones de vocabulario que revelan detalles del mundo de quienes lo hablaban. Referencias tempranas al carro, a la rueda, a la domesticación del caballo. Todo apunta a que los Yamnaya, o grupos estrechamente relacionados con ellos, fueron el vehículo que dispersó esta familia de lenguas por Eurasia. Es decir, una parte enorme del mapa lingüístico moderno, desde Europa hasta la India, está conectado, directa o indirectamente, con los movimientos de esta cultura de las estepas. Lo más intrigante es que este legado se esparció tanto por medios pacíficos como por conflictos. Algunas migraciones parecen haber ocurrido por integración y mezcla, otras por desplazamientos abruptos que sustituyeron poblaciones enteras. Pero, en todos los casos, la consecuencia fue la misma: el surgimiento de nuevas culturas, nuevas identidades y nuevas formas de vivir. Incluso características físicas de los europeos modernos pueden rastrearse a la llegada de estos pueblos, incluida la palidez de piel que se volvió dominante en amplias zonas del continente. Como si no bastara, la expansión Yamnaya conectó regiones tan distantes como Europa Occidental, Siberia y zonas del sur de Asia, generando ramificaciones que aún se detectan en los análisis genéticos actuales. Resulta casi irónico, uno de los movimientos migratorios más influyentes de la historia humana fue protagonizado por un pueblo que no dejó ciudades monumentales, ni escritura, ni relatos propios. Y, aún así, su huella vive en millones de personas, en la estructura misma de cientos de idiomas y en tecnologías ancestrales que marcaron el rumbo de la Edad del Bronce. Los Yamnaya transformaron el mundo sin buscar reconocimiento. Mientras los imperios que vinieron después se disputaban territorios visibles, ellos habían moldeado silenciosamente la base genética, cultural y lingüística de medio planeta. Y aunque su nombre ha permanecido en las sombras, cada palabra indoeuropea pronunciada hoy, cada frase en español, inglés, ruso, persa o hindi, lleva un eco de aquel pasado remoto nacido en las estepas. Un pueblo casi olvidado, que, sin que la mayoría lo sepa, sigue vivo en cada uno de nosotros. Gracias por llegar hasta el final. Historias como esta nos recuerdan que buena parte de lo que somos proviene de capítulos casi borrados de la humanidad, y que cada nuevo descubrimiento puede cambiar la forma en que entendemos nuestro pasado. Si te gustó este viaje y quieres seguir explorando civilizaciones ocultas, migraciones que transformaron continentes y misterios que apenas empiezan a revelarse, no olvides seguirnos en Documentes Curiosas. Aquí siempre hay otra historia esperando ser descubierta. Nos vemos en el próximo episodio.